En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos sean entonces. Tenemos un primer tema en nuestro curso que hemos llamado Moisés, aproximación a la figura de un gran líder. Y es que la figura de Moisés es emblemática cuando se habla de liderazgo. Durante cientos de años, Moisés fue un referente. Lo es todavía para varias religiones, no solamente para la judía propiamente, o para la cristiana, para el islam también lo es, y pues algunas otras creencias reconocen en Moisés a un gran líder. Nosotros queremos en este curso compartir tres momentos importantes en la que moldearon la figura de Moisés, y utilizo esta expresión porque de hecho no hay fotos de Moisés, por supuesto, hay muchas imágenes sobre él, pero entre todo esto, una de las imágenes más usuales para nosotros es la que está aquí de fondo en la pantalla, que es Moisés o el Moisés de Miguel Ángel, ¿verdad? Entonces, justamente ahí está en piedra esculpido Moisés, moldeado este Moisés, ¿no? Pues igual, para llegar a esta figura al día de hoy, que hay detractores de esta figura y hay promotores de la misma como un simbolismo muy cercano a lo que la escritura quiere presentar de Moisés, nosotros vamos a hablar uno desde la Biblia y otro un poquito desde la formación humana. Así que vamos a iniciar, y el primer tema, muy bonita la forma de presentarlo, creo yo, del el título, pero al mismo tiempo muy arriesgada, es la importancia de una sana o sanada historia de vida. La importancia de una sana o sanada historia de vida. ¿Cuál es la diferencia? Pues que una historia sana es la que nunca se ha enfermado, pero una historia sanada es la historia de alguien que ha enfermado, pero que ha tenido y alcanzado después la sanación. La mayoría nos vamos por el paréntesis, yo creo, ¿verdad? Pero pues bueno, eso ya lo veremos un poquito adelante. Me permito hacer lectura del libro del Éxodo. Antes de empezar con este primer tema, fuera de grabación, vimos un pequeño videíto que nos presentaba en general la vida de Moisés, y en este video se nos decía que encontramos a Moisés prioritariamente en el Pentateuco, pero del Pentateuco decía allí, cuatro libros son los que hablan de la figura de Moisés. El libro que no lo trata, pues es el libro del Génesis. La historia de Moisés empieza a configurarse en el libro del Éxodo. Así, insisto, vamos a leer del libro del Éxodo, el capítulo 2, los versículos 1 al 10. Los primeros 10 versículos. Ya aquí es donde entramos directamente con la temática propia, y por otra parte, no creo exagerar, pero muchos de nosotros podríamos estar escuchando por primera vez de manera directa lo que dice la Biblia sobre Moisés. Algunos lo podrán leer y otros pues seguramente sí que lo han leído, así que ahora estaremos en igualdad de condiciones al tener todos esta lectura directamente de la Sagrada Escritura. Un hombre de la familia de Leví tomó por mujer a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. No pudiendo esconderlo por más tiempo, tomó una cestilla de papiro, la calafateó con betún y pez, metió en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. La hermana del niño se apostó a lo lejos para ver lo que le pasaba. En cierta ocasión, la hija del faraón bajó a bañarse en el río, mientras sus doncellas se paseaban por la orilla. Ella divisó la cestilla entre los juncos y envió una criada para que la recogiera. Al abrirla, vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: «Es un niño de los hebreos». Entonces, la hermana del niño, la hija del faraón: «¿Quieres que vaya y llame a una nodriza hebrea para que te quite al niño?». «Ve», le contestó la hija del faraón. Fue, pues, la joven y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo:
toma este niño y críamelo, que yo te pagaré lo que sea. Tomó la mujer al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó y le llamó Moisés, pues pensó, del agua lo he sacado. Amén. Bien, yo creo que lo primero es el nombre, ¿sí? Es un punto importante porque tenemos algunas cuestiones que decir, ¿sí? Incluso lo primero que voy a, pues convocar para que nos ayude a entender el nombre de Moisés es el mismo comentario de la Biblia de Jerusalén, ¿sí? De hecho, la lectura que hice es de la edición de la Biblia de Jerusalén y vamos a ver qué dice del capítulo 2 versículo 10 que fue el último versículo que leímos, donde dice que le pusieron por nombre Moisés, porque lo pensó del agua lo he sacado. Dice así, etimología popular del nombre Moisés. ¿Cuál etimología? Del agua lo he sacado, que en hebreo es Moshe. Seguramente habremos escuchado eso de Moisés, Moshe. Bueno, y este viene del verbo mashá, que significa sacar. Bueno, entonces como en hebreo, mashá es sacar y Moshe es una conjugación, por así decirlo, de este verbo, entonces Moisés significa sacado, viene de mashá, sacar. Y la Biblia de Jerusalén, con grandes signos de admiración, dice, pero la hija del faraón no hablaba hebreo. Ah, la etimología popular del nombre de Moisés es el sacado de las aguas, decimos algunos, ¿no? Pero la hija del faraón no hablaba hebreo, que hablaba pues egipcio, ¿verdad? En realidad, este nombre, el de Moisés, es egipcio. Y escuchen, ¿quién más tenía este nombre, por ejemplo? Van a ver. Conocido en su forma abreviada, Moses. En lugar de Moisés, Moses era la forma abreviada. O en una forma completa, por ejemplo, Tutmosis. Dios santo, aquellos faraones, aquellos dioses, aquellas personalidades de Egipto que tienen aquí esta raíz, entonces comparten el mismo nombre con Moisés, como por ejemplo Tutmosis, que significa ha nacido el dios Tot. Se ha comparado, por lo mismo, la historia de Moisés sacado de las aguas con las leyendas acerca de la infancia de algunos personajes célebres, especialmente Sargón de Agadé, rey de Mesopotamia en el milenio tercero, a quien su madre había abandonado junto al río en una cesta de junco. Oh, ya viste, ya estamos entendiendo muchas cosas. Primero, eh, que Moisés, que siempre decimos que significa sacado de las aguas, pues eso sería si Moisés, si el nombre de Moisés hubiera llegado del hebreo, pero no llegó del hebreo. En teoría, quien le puso el nombre de Moisés fue la hija del faraón y por tanto no sería ese el nombre de sacado de las aguas, sino de alguien como que ha nacido, ¿sí? Pero a mí lo que me llama la atención, no sé si ustedes lo notaron, es que dice que el nombre de Moisés se lo puso la hija del faraón. Pero ¿cuándo se lo puso? Dice, voy a releer esa parte, tomó la mujer al niño y lo crió, su mamá, de hecho, su misma madre. Cuando creció el muchacho, cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó y le llamó Moisés. O sea que el nombre de Moisés se lo pusieron ya que era pues medianamente grande, ¿no? No digo 20 años, seguramente no. No digo 15 años, pero al menos ya estaba grande. Es decir, tenía un par de años. ¿Y por qué es importante esto? Porque lo que a mí me interesa entonces es que nos preguntemos y nos respondamos cómo le llamaron a Moisés al principio. ¿Cuál era el nombre de Moisés al principio?
Y les diré que en realidad, pues no sabemos, ¿no? Pero yo tengo una propuesta. Es 100% mía, no está basada en ninguna interpretación ni leyenda, como en este caso, que como ya vimos, pues ya desde aquí nos damos cuenta que la figura de Moisés dice, pues tiende a ser como legendaria, ¿verdad? Porque se pasea a muchas leyendas, pero ¿quién tiene que ser sacado del agua, por ejemplo? Así en general. ¿Quién debe ser sacado? Aquel que previamente ha sido metido al agua. Entonces, ¿cuál fue el nombre de Moisés en un primer momento según esta propuesta es muy baja, es muy sencilla, es muy todo? Pero la primera vida de Moisés, por ejemplo, los primeros años de vida de Moisés, tendrían que haber sido con esta idea. Tú no eres el sacado de las aguas, eres el metido a las aguas. Y ya cuando ustedes me permiten decir eso, pues entonces vamos entendiendo que nosotros también somos metidos o sumergidos en el agua, posiblemente incluso en el agua y en el Espíritu Santo, ¿verdad? Es decir, empezamos una vida que es dolorosa porque una de las razones muy práctica para el bautismo, de cierta manera, era realmente sentir que se muere a una vida antigua y que se resurge hacia otra vida. Pero, ¿cuál es el problema de esto? El problema es que Moisés es muy pequeño para darse cuenta de todo esto. Siendo un bebé de unos meses o de unos pocos años, pues evidentemente no podrá entender en totalidad qué es, y aquí viene el punto importante, qué es lo que genera en un hijo esta, esta situación de vida. Y la respuesta es que genera heridas, ¿sí? Em, Voy a decir un ejemplo y la lectura misma, ¿no? O donde ya creo que fue en el texto que leímos hace un momentito, ya ni sé dónde lo acabo, fíjense, lo acabo de decir, ya no me acuerdo. Am, Bien, no recuerdo exactamente, pero la idea es que dice que Moisés fue abandonado por su madre. Es una exageración afirmarlo, pero es una realidad que es lo que pudo haber sentido Moisés, un abandono, aún estando muy pequeño. Y por eso quiero ponerles un ejemplo. Para estar aquí en el lugar donde estoy, que es mi casa, vaya, mi propia casa, que es obviamente casa de todos ustedes, pero a lo que voy es a lo siguiente, a que estábamos en casa de mis cuñados, tomamos un taxi para acá y mi esposa y mis hijos tenían otro destino porque salieron. Entonces viene el taxi hacia acá, desciendo de la unidad y el taxi se va. Pero mi pequeña hija, que está por cumplir el día de mañana 10 meses, voltea y me ve y empieza a llorar. Yo no la estoy abandonando, pero su interpretación y su experiencia de ese momento es justamente dolorosa, es justamente de un tipo de abandono, precisamente. No es que yo la esté abandonando, ni a ella, ni a su madre, ni a su hermano, pero sí puede tener esa interpretación. Y eso que nada más me bajé del taxi. Pero imagínense la primera vivencia de Moisés es la de, primero, estar en una familia, acogido, respaldado durante 3 meses. Un tiempo muy interesante, los trimestres, ¿verdad? Los primeros 3 meses del bebé son los que debe estar muy, siempre, ¿no? Claro, pero muy apapachado, muy consentido, muy cuidado. Ya después del primer trimestre vienen otros tipos de cuidado, otras situaciones, pero después de este primer tiempo, entonces, Moisés es puesto en la cesta. Y miren, yo ya estoy exagerando con lo que voy a decir. De por sí tenemos siempre esta forma de proponer las cosas, pero fíjense lo que les voy a decir, a ver si estamos de acuerdo con esto. Creo que todos entendemos, creo que todos entendemos que la mamá de Moisés
aventó a su hijo en el cesto según lo que se dice, pues cuando la hija del faraón ya andaba por ahí, ¿verdad? Pero si leemos exacta, literal y tajantemente la escritura, pareciera que nos dice que Moisés estuvo varios días abandonado. No lo estoy inventando. Fíjense nada más. No pudiendo esconderlo por más tiempo, tomó una cestilla de papiro, la calafateó con betún y pez, metió en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. Estoy en los versículos 3, 4. La hermana del niño se apostó a lo lejos para ver lo que le pasaba. O sea, ahí ya lo aventó en el río. Y la hermana se puso ahí a lo lejos a ver qué le pasaba al niño. Y en el versículo 5 dice, en cierta ocasión, la hija del faraón bajó a bañarse en el río mientras sus doncellas se pasaban por la orilla y ella divisó la cestilla entre los juncos y envió una criada para que la recogiera. Pareciera, pareciera que el niño fue aventado y ahí estuvo hasta que en cierta ocasión la hija del faraón vino a bañarse. Yo me acuerdo que a veces nos lo presentan así como, no, es que la madre de Moisés sabía muy bien a qué hora la hija del faraón bajaba a bañarse al río, es el río Nilo, por cierto, ¿verdad? Y estuvo ahí atenta y cuando sabía que iba a venir, aventó al niño. Sí, claro, pues uno como padre, como madre, dice efectivamente, pues lo que no quiero es que mi hijo esté solito ahí. Pero la Biblia, según lo cuenta a la letra, podría parecer que Moisés estuvo en esa experiencia de soledad un buen tiempo. Esto lo estoy diciendo de manera exagerada, insisto, la sensación de abandono, la sensación de soledad, la sensación de separación en este caso con sus padres, bueno, también con su hermana, si quieren verlo. Todo esto en una primera infancia van configurando muchas veces un carácter que intenta como defenderse, que intenta como, dicen por ahí, acorazarse para que no tenga dolor. Y aquí viene el otro ejemplo que les decía, justamente con el taxista el que les cuento que veníamos con mi familia, justamente pasó algo muy curioso, porque yo vi un video ayer o antier, pero ya ven que actualmente vemos videos y a los 15 minutos ya los olvidamos porque son muy, muy cortos o andamos video tras video, tras video, tras video, pero él me contó algo muy, muy interesante y decía primero eh, que de niño, así lo dijo, dice, de niños, uno más bien de joven, siempre había querido comprarse un juego, ¿no? Y él decía que no había como querido comprarse un juguete como tal, pero que sí hay muchos que de niños tienen así como que hay el anhelo de tal juguete o tal cosa y que no pueden, ¿no? Y cuando ya son grandes, pues se hacen como que se cumplen ese deseo que tuvieron y se sanan, ¿verdad? Y eso me hizo recordar otra cosa que después él me volvió a comentar también. Le dije, fíjate, le digo, acabo de ver un video, me hizo recordarlo, digo, donde está un señor, pues ya grande, obviamente de edad, no sé, 30 40 años, vaya, y tiene en su mano un frasquito, pero este frasquito es como, pareciera como de mermelada, pero líquido, ¿no? Era un líquido que se veía rojo. Y dice, bueno, dice, yo cuando era niño siempre quise comer y dijo un nombre que yo no lo recuerdo en ese momento, pero sé que eran. Dice, siempre quise comer, lo digo ya así, cerezas, cerezas en almíbar, ¿sí? Por eso el frasquito era rojito. Dice, pero era pobre. Entonces dice, no, nunca pude comprármelo. Dice, y hoy me lo compré. Tenía y estaba, lo abre y pues ya uno también se hace con la emoción, ¿no? Está casi para abrirlo, temblando, lo abre, toma una cereza y la come y en eso dice, ¿no? Algo así como, por fin estoy comiendo, pero se le quiebra la voz y bueno, en ese momento ese señor
de alguna manera y en cierta forma, claro, está sanando, ¿verdad? Aquella carencia que tuvo él en su infancia, aquel deseo que estuvo allí por mucho tiempo y que no logró conseguir, ahora lo estaba sanando, porque ahora ya por fin ha logrado comer eso, ¿no? Y pues viene un cúmulo de experiencias que hemos visto de esa misma manera, pero de verdad, ¿no? Hace unas semanas se hizo viral una entrevista, después en meme, pero la entrevista de un señor que le preguntaban, dice, si usted tuviera dinero, ¿qué se compraría? ¿No? Y él dijo, un helado. Dice, pero un helado bueno, ¿no? Dice, de esos que cuestan 80 pesos. Y pues la gente decía, yo se lo compro, ¿no? O sea, señor, cómo lo veo? Porque hay mucha gente que dice, pues 80 pesos, pues no es que sean 5 pero, pero creo que se puede conseguir, ¿no? Pero si ese señor decía, quiero un helado de 80 pesos, o sea, un gusto, un lujo para él, es porque ni siquiera tienes 80 pesos. Entonces, todas esas, repito, circunstancias de la vida o decisiones de las personas o decisiones de nuestras propias personas nos van metiendo al agua, ¿sí? Nos van como, ahora voy a súper exagerar, nos van como hundiendo, ¿verdad? Y vamos, y estamos ahí, y necesitamos ser sanados. Definitivamente, ¿no? Totalmente necesitamos retomarlo. Terminó diciendo que el taxista justamente decía eso. Decía, bueno, esto dice, más recuerda que cuando si hay un dicho por ahí, que cuando ves el cuarto de un niño lleno de juguetes, este, detrás de él hay un papá que nunca tuvo juguetes, ¿no? No es al 100% cierto, no es una regla de vida, pero es muy probable también. ¿Verdad? Porque los papás casi siempre decimos que mis hijos no sufran lo que yo sufrí, que mis hijos no padezcan lo que yo padecí, que no les falte lo que a mí me faltó. Yo no pude tener esto y siempre quise tenerlo y no me fue posible que mis hijos, y como que queremos sanarnos en nuestros hijos. En ese sentido, ¿no? En este ejemplo que estoy poniendo, por supuesto. Pero hemos de recordar que si vamos a sanarnos, tenemos que sanar en nosotros. ¿Sí? En cada uno de nosotros. No tanto porque se dé la circunstancia de que no todos tienen hijos, no todos están casados, porque pues la figura que sustituye, pues puede ser un sobrino, puede ser incluso un amigo, ¿no? Que a veces vemos que hay gente ya mayor, por así decirlo, que un maestro con su alumno, no sé, o sea, hay muchas formas de sanarlo sustituyendo, ¿sí? Pero la forma correcta de sanar es en personal, de manera personal. Por eso es que Moisés, aquí me encanta porque nos da pie a la interpretación literaria, la interpretación etimológica, nos da pie justamente a nuestra sanación. Nosotros, insisto, tenemos un nombre que nos lo han puesto tiempo después, por eso les hacía la distinción en que no fue cuando nació, sino que se lo pusieron tiempo después. Es decir, si a Moisés le hubieran puesto su nombre correcto, su nombre tal cual, pues quién sabe qué nombre le habrían puesto. Pero para que se pueda sanar, hay que ver lo que se ha pasado. Hay que ver lo que se ha vivido, hay que saber lo que ha dolido, y después de todo esto, el mejor nombre para Moisés era el sacado de las aguas. Solamente y solo así vamos a entender dos cosas. Primero, que sí es posible que nuestro pasado no es que cambie, ¿no? Pero que sí nosotros sanemos de ese pasado que nos ha herido. Y dice uno, pues es que yo quería ser sanado en su momento, es más, yo ni siquiera quería haber sido herido. Sí, 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 sí. Pero eso justamente no lo podemos remediar. No podemos volver al pasado y cambiar. Yo suelo decir mucho este ejemplo que la verdad sí me gusta bastante, dentro de las cientos o miles de películas de viajes en el tiempo, hay una película que a mí, con una cosa que dijo, me llamó muchísimo la atención, demasiado, porque se llamaba justamente así, La máquina del tiempo. Y una pareja, muere ella y él, pues científico de una época muy antigua, por así decirlo, bueno, como de 100, 200 años atrás,
eh, se pone muy triste porque le amaba muchísimo y construye una máquina del tiempo. Y lo que hace es volver al día en el que ella murió y voy a inventar, porque no me acuerdo ahorita, tengo ganas de volver a verla, pero no la he visto, tiene más de 20 años que la vi, este, y llega al día en el que murió y si murió porque resbaló y se cayó de un segundo piso, ese día le dice no subas al segundo piso y se queda en el primer piso, pero lamentablemente muere de otra manera. Entonces, vuelva a viajar al pasado, no subas al segundo piso, no salgas a la calle porque te van a atropellar, pero muere de otra manera. No subas al segundo piso, no salgas a la calle porque te van a atropellar, no hagas esto que hiciste y vuelve a morir. Hasta que se da cuenta de una cosa. Y dice, es que si 1000 veces regreso, 1000 veces va a morir. Porque lo que me hizo construir la máquina del tiempo fue justamente su muerte. Y eso lo puede interpretar uno diciendo, pues en gran parte lo que somos hoy se debe a lo que vivimos. Y uno diría, ojalá que nunca hubiera vivido esto, pero es que entonces no estarías deseando no haberlo vivido al día de hoy. No habrías entendido, no habrías crecido esa parte, no habrías visto la perspectiva de otra manera muy diferente, ¿no? Yo lo puedo decir conmigo, no es malo, no es malo, pero es una forma propia de decirlo. Yo tenía una perspectiva de las familias y con los hijos. Ayer justamente tuvimos la visita de unas amigas y platicando todo esto, pues sale la idea de que obviamente la vida no es igual ya que uno tiene hijos y les decía, porque nos preguntaban, ¿y qué les han hecho pasar los niños, no? Así como de vergüenza, por así decirlo. Y ya contamos dos, tres cosas y les dije, y por cierto, le digo, no lo sugiero como tal, ¿no? Pues una experiencia de vida. Les digo, por cierto, le digo, lo que también ya me hizo mi hijo fue el bajarlo del automóvil o en el taxi donde fuéramos y ahí a media calle que haga pipí, ¿no? Y dice uno, pero ¿cómo? ¿Qué cochinadas son esas? Sí, pero si tu hijo, si van en el automóvil y demás, en el taxi sobre todo, ¿no? Y dice, ¿quieres hacer pipí? ¿Qué haces? Sea, tienes que solucionar eso porque ni modo que le digas, para empezar, hasta en tu ropita. Ah, porque era el tiempo en el que estaba aprendiendo a dejar el pañal, estaba aprendiendo a avisar y obviamente avisaba ya casi al momento, ¿no? Si pipí y era ya. ¿Qué haces? ¿Estás en la calle? ¿Estás en casa? Pues obviamente, ¿no? Pero apenas está aprendiendo. Y les decía yo, y es que eso en su momento yo lo entendía de otra manera. Yo era de los que decían, pero mira cómo baja su hijo, cómo hace eso, pero qué cochinadas, que no sé qué tanto más. Y siendo un niño de 2 años, por supuesto, ¿no? No un niño de 15 años, claro está. Pero cuando lo experimentas, lo ves de otra manera muy diferente, mucho, muy diferente. Entonces, en ese sentido, hay vivencias que justamente solo, pues la palabra lo dice, solo al vivirlas, comprendemos de una manera distinta. ¿Verdad? No estoy diciendo que quede claro, porque yo soy totalmente, estoy en contra de esa afirmación. No estoy diciendo que tengas que sufrir para entender. No, Dios quisiera que nunca sufriéramos. Yo no quiero que nadie sufra, que nadie, nadie, nadie sufra. Pero lamentablemente vamos a sufrir. Ahora el punto es, ¿qué vamos a hacer con el sufrimiento? Hay por ahí un video, lo digo, era una imagen muy conocida, pero se hizo un poquito más conocida por este padre. Hay un videito del padre Ángel Espinosa de los Monteros que se llama ¿Tú qué haces con tus heridas? ¿Qué produces con tus heridas? Y resulta que pone el caso de las perlas, que ustedes saben que las perlas son una forma en que las ostras, ante cierta arenilla que les ha entrado, ante cierta situación que han sufrido, pues lo que ellas producen es una perla, ¿verdad? En cambio, dice, hay otros que, pues, ¿qué producimos cuando nos hieren? Producimos resentimiento, producimos tristeza, rencor y todo esto. ¿Se imaginan que Moisés hubiera quedado con un resentimiento hacia su familia? ¿Y por qué ahora lo digo a su familia? No solo a su madre, no solo a su padre, sino a su familia. Su familia era el pueblo hebreo. Si Moisés hubiera vivido en resentimiento o herido contra su pueblo, jamás lo habría liberado.
jamás había participado en su liberación, pero dentro de él estaba corriendo una historia de vida sanada, curada. Hijo, no solamente fuiste metido al agua, también fuiste sacado de ella. Que no se te olvide, porque esa va a ser tu invitación, ese va a ser tu motor. Recuerda que más fuerte que la herida es la sanación. Es tan fuerte que logra vencer a esa misma herida. Recomiendo en ese sentido eh, un libro que se llama La danza de los íntimos deseos de Carlos Cabarrús. Entre otros, es un jesuita que entre otros pues trabaja muy bien esta idea de que la herida puede ser eh, pues un origen de un malestar o también puede ser el origen de un valor, de un tesoro. No es que la busquemos, pero va a llegar. No es que la queramos, pero sí podemos experimentarla todo el tiempo. Así que hay que estar muy, muy atentos. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.